tal, amigos? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas. En este nuevo video traigo para ustedes el análisis de los elementos del delito, continuando con la tipicidad. Que en esta parte del video abordaremos la tipicidad, el concepto de tipicidad, de tipo, algunos principios fundamentales sobre la tipicidad y la clasificación de los tipos penales. Unas cuantas notas sobre la clasificación, y en otro video, para no hacerlo tan extenso, continuaremos con la clasificación de los tipos legales y abordaremos el aspecto negativo de la tipicidad, o sea, la atipicidad. Y dicho lo anterior, empezamos por ver qué significa entonces el tipo. El tipo, en términos generales, lo podemos comprender como esa prescripción que realiza el legislador de una conducta como delictiva. Es decir, es la abstracción legal plasmada en la ley de una norma penal como una conducta delictiva. Suele hablarse indistintamente de tipo, de delito, de figura típica, ilícito penal, conducta típica o cualquier otra idea similar. Sí, la ley penal y diversas leyes especiales contemplan abstractamente la descripción de los tipos, y estos cobran vida real cuando en un caso concreto un sujeto adecua su conducta a determinado tipo penal, y por tanto estaremos ante la presencia de la comisión de un ilícito. De no existir tipo, aun y cuando en la realidad alguien hiciera una conducta que afecta a otra persona, no se podrá propiamente hablando decir que alguien cometió un delito, ¿sí? Entonces, dicho lo anterior, si el tipo significa esa prescripción legal que hace el legislador de una conducta como delictiva, ¿en qué consiste la tipicidad? La tipicidad, por tanto, es la adecuación de la conducta realizada por un sujeto al tipo penal, o sea, el encuadramiento de un comportamiento real, de facto, de hecho, a la hipótesis legal. Y así habrá tipicidad cuando la conducta de alguien encaje exactamente en la abstracción plasmada en la ley. Cada tipo penal contemplado en la legislación señala sus propios elementos, distintos elementos, y la conducta de la gente tiene que ajustarse exactamente a los elementos señalados en la ley penal para poder decir que exista tipicidad y por tanto que su conducta encuadre a esa prescripción legal. Por ejemplo, el artículo 359 del Código Penal Federal señala como elementos del tipo de despojo los siguientes, ¿no? Violencia, amenaza, furtividad y engaño. Es decir, la gente tiene que emplear cada uno de estos medios, y si emplease algún otro no podrá adecuar su conducta a la prescripción legal, ¿sí? Ahora pasamos a otro tema también importante. ¿Cuáles son los principios generales de la tipicidad? La tipicidad se encuentra apoyada por una serie de principios fundamentales, que son la salvaguarda de la garantía de legalidad, ¿sí? Enseguida se detallan estos principios. El primer principio: nulo crimen sine ley, lo que se traduce a que no hay delito sin ley. Nulo crimen sine tipo, es decir, no hay delito sin tipo. Nula pena sine tipo, es decir, no hay pena sin tipo. Nula pena sine crimen, es decir, no hay pena sin delito. Y nula pena sine ley, es decir, no hay pena sin ley. Nuestra Carta Magna consagra estos principios generales de la tipicidad, que son salvaguarda para garantizar la debida legalidad, ¿sí? Y por tanto también los derechos fundamentales. Bien, ahora pasemos a la clasificación de los tipos. La clasificación que enseguida se presenta tiende a diversos criterios y varía según el autor. La utilidad que representa esta clasificación es identificar los distintos rasgos característicos de los ilícitos penales para diferenciar un delito de otro delito, y así poder resolver problemas prácticos a la hora de estar analizando cada delito en particular. En primer lugar, atendemos a la clasificación por la conducta. En relación con el comportamiento del sujeto activo, el tipo puede ser de acción, es decir, cuando el agente incurre en una actividad de hacer, o cuando la conducta activa consiste en un comportamiento positivo, por ejemplo, el robo, el apoderamiento o el homicidio por estrangulamiento son de acción. Y de omisión, cuando la conducta
consiste en un no hacer, es decir, en una inactividad, es decir, en un comportamiento de carácter negativo. Ya al momento de analizar el comportamiento hicimos la clasificación de la omisión simple y o propia y la comisión por omisión o la omisión impropia. Nos remitimos a las explicaciones ya dadas sobre este aspecto. Otra clasificación por el daño que el delito produce el bien jurídico tutelado, y así puede clasificarse en los delitos de daño o lesión cuando se afecta realmente al bien jurídico tutelado, por ejemplo, el robo, el homicidio, la violación, y de peligro, es decir, cuando no se daña el bien jurídico, sino que únicamente se pone en peligro dicho bien jurídico. La ley castiga por el riesgo en que se colocó dicho bien jurídico, y así podemos tener que el peligro puede ser efectivo cuando el riesgo es mayor o existe más posibilidad de causar una afectación, por ejemplo, con un disparo de arma de fuego y un ataque peligroso contemplado todavía en algunos códigos penales estatales, o el peligro presunto, es decir, cuando hay el riesgo de afectar el bien, cuando el riesgo de afectar el bien es menor. Por ejemplo, el abandono del cónyuge, los hijos, la omisión de socorro, el abandono de atropellados, el abandono de personas, es ejemplo de el peligro presunto. Por el resultado, también según la consecuencia derivada de la conducta típica, el delito puede ser formal o de acción o de mera conducta. Y para la integración del delito no se requiere que se produzca, por tanto, un resultado. Basta realizar la acción u omisión para que el delito nazca y tenga vida propia. Por ejemplo, la aportación de arma prohibida. O de material y de resultado. Y aquí sí es necesario un resultado material, de manera que la acción u omisión deban de ocasionar una alteración al universo, es decir, deban producir un resultado material, por ejemplo, el homicidio, lesiones, fraudes. Por la intencionalidad, es otra clasificación. La intención del sujeto activo del delito determina el grado de responsabilidad penal. Es algo subjetivo y en ocasiones hasta difícil de comprobar. Y así el delito puede ser doloso, es decir, intencional, cuando el sujeto comete el delito con la intención de realizarlo, es decir, se tiene la voluntad y el dolo de infringir la ley. Culposo, imprudencial o no intencional, aquí el delito se comete sin la intención de cometerlo, ocurre debido a la negligencia, falta de cuidado, imprevisión, imprudencia, etc. Por ejemplo, los homicidios, lesiones y daño en propiedad ajena con motivo del tránsito de vehículo es un buen ejemplo de un delito culposo. Y el preterintencional o ultraintencional. Aquí el agente desea un resultado típico, pero de menor intensidad o gravedad al producido, de manera que este ocurre por imprudencia el actuar. Por ejemplo, el sujeto activo quiere lesionar a alguien, pero con su actuar produce su muerte, ¿sí? Aquí cabe aclarar que la preterintención fue derogada del Código Penal Federal y no se incluye en el Código Penal de la Ciudad de México, pero existen algunos códigos penales estatales que todavía la contemplan. En cuanto a su estructura, aquí el criterio se refiere a la afectación producida al bien jurídico tutelado, de manera que el delito puede ser simple cuando el delito producido solo consta de una lesión, o complejo cuando el delito en su estructura consta de más de una afectación y da lugar al surgimiento de un ilícito distinto y de mayor gravedad. Por ejemplo, la violación tiene una penalidad como delito simple, ¿sí? Pero si la comete un ascendiente será agravada. Aquí algunos creen erróneamente que existe concurso entre violación e incesto, pero en realidad se trata de solo de una violación agravada, pues el incesto hay que recordar que implica la voluntad de ambos sujetos, tanto el activo como el pasivo, para su realización. Otra clasificación atiende al número de sujetos. De acuerdo con la cantidad de sujetos que intervienen en el delito, este puede ser unisubjetivo, y para la integración se requiere de un solo sujeto activo. Por ejemplo, el homicidio, lesiones, robo, violación, y prácticamente cualquiera que no exija la concurrencia de dos o más sujetos activos. Y aquí debe aclararse que el hecho de que el tipo penal sea unisubjetivo no significa que no puedan haber varios sujetos activos en la realización. Por ejemplo, dos o más personas también pueden robar, lesionar o violar, pero en estos casos surge la pluralidad de agentes y todos responderán ante el derecho penal. También
plurisubjetivo y para su integración requiere la concurrencia de dos o más sujetos. Por ejemplo, el adulterio, todavía previsto en algunos códigos estatales, el incesto, la delincuencia organizada, la asociación delictuosa. Aquí un solo sujeto activo no puede incurrir en ninguno de esos delitos. Ahora vamos a otra clasificación por el número de actos, es decir, dependiendo de la cantidad de actos de la conducta delictiva, el delito puede ser unisubsistente y requiere para su integración de un solo acto, o bien plurisubsistente. El delito se integra con la concurrencia de varios actos y cada conducta por sí sola, de manera aislada, no constituye delito, tal como lo vimos al ver los elementos del tipo de despojo que habla de amenazas, de violencia, de furtividad. Aquí cada uno de estos elementos no constituye un delito por sí mismo, sin embargo, contiene varios actos que tienen que acreditarse para que se acredite la tipicidad. Por su duración, desde la realización de la conducta hasta el momento en que se consuma, transcurre un tiempo y de acuerdo a dicha temporalidad, el delito puede ser instantáneo, es decir, el delito se consuma en el momento en el que se realizaron todos sus elementos, en el mismo instante de acotarse la conducta delictiva, por ejemplo, el homicidio. El instantáneo con efectos permanentes se afecta instantáneamente el bien jurídico, pero sus consecuencias permanecen durante algún tiempo. Por ejemplo, las lesiones. En el caso del continuado, se producen mediante varias conductas y un solo resultado. Los diversos comportamientos son de la misma naturaleza, ya que van encaminados al mismo fin. Y así se dice que hay pluralidad de conductas y unidad de resultado. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una vendedora en una casa de modas que cada día roba alguna prenda hasta completar un ajuar de novia, por ejemplo. Y permanente. Después de que el sujeto realiza la conducta, esta se prolonga en el tiempo a voluntad del sujeto activo. Por ejemplo, si es secuestro, aquí el delito se refiere, hay permanencia y continuidad, ¿sí? Y hasta aquí dejamos este pequeño video para no extendernos demasiado. Y en el siguiente continuamos con la clasificación de los distintos tipos penales y abordaremos el tema también de la atipicidad. Un gusto, los invito a suscribirse a Cuestiones de Jurista. Hasta la siguiente.